Vamos a la segunda parte de la ficha 8, que es la aplicación, y en esta en esta segunda parte se nos pide que calculemos promedios de humedad, de iluminación, de temperatura y que establezcamos temperatura máxima y temperatura mínima. Entonces, lo primero que hay que hacer, pues obviamente es establecer las variables, número de veces, temperatura, iluminación, humedad, temperatura actual que nos va a servir para comparar con las temperaturas máximas y mínimas y obviamente temperatura máxima y temperatura mínima. Ojo que es importante que temperatura mínima sea el valor del sensor de la temperatura, ya que si lo iniciamos como 0 en comparación con la temperatura máxima, pues siempre va a tender a ese valor. Entonces, cuando se presiona el botón A, hacemos lo mismo que hicimos en un ejercicio anterior. Cambiamos el número de veces por 1, quiere decir que cada vez que se repite el ciclo se incrementa en 1 el valor. Es de la temperatura, que funciona como un valor acumulado, se va acumulando cada vez que se mide la temperatura en un ciclo. La temperatura actual siempre va a ser la temperatura tal y como aparece medida, para poder hacer la comparación. Acumulándose también la iluminación y la humedad, y aquí es donde aparece temperatura máxima y mínima. Compara la temperatura actual con la temperatura máxima que ya se haya registrado y la mínima es la temperatura actual y la temperatura mínima que se haya registrado. Ahora, esta parte de aquí que se establecen a un volumen bajo, un tono y un silencio es para indicar que mientras esté funcionando eso se está aplicando este ciclo, aunque no lo veamos en los LEDs. Ahora, en esta parte acá, que un poco más se ve extensa, pero realmente es repetición. Presionando el botón B, nos va a mostrar la cadena de temperatura promedio y nos va a calcular aquí el promedio. Fíjense que es la temperatura acumulada entre el número de veces. Lo mismo para la iluminación, acumulada entre el número de veces, humedad acumulada entre el número de veces y la temperatura máxima y mínima que ya acá se definió con la comparación. Entonces vamos a ver cómo funciona en el simulador. Entonces si yo presiono el botón A, ahí se está ejecutando el programa, aunque no veamos nada, el sonido nos lo está indicando. Ahora vamos a mirar qué sucede cuando aprieto el botón B. Entonces me dice temperatura promedio 21, la intensidad luminosa promedio 128, la humedad promedio 0, no la he cambiado, temperatura máxima 21, no la he cambiado, y la temperatura mínima 21 porque tampoco la he cambiado. Vamos a alterar un poco los valores a ver qué sucede. Cambiamos aquí, cambiamos un poco la temperatura. Vamos a ver si podemos cambiar aquí. Entonces, vamos a mirar aquí qué podemos hacer. Entonces, apretamos el botón B a ver qué sucede. Temperatura promedio. Fíjense que ahí cambió 30.3, 31. La intensidad luminosa también cambió 162.65. La humedad está en 0 porque no la he cambiado. La temperatura máxima debería ser 42. Ahí está, temperatura máxima 42. La temperatura mínima sería la anterior, que debería ser 21. Vamos a ver, 21 grados. Correcto. Y con eso pues terminamos nuestro código.